Bueno, bienvenidas a todas y todas y todos. Gracias por unirse a la sesión de hoy. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo una muy buena semana. Les doy la bienvenida a la primera sesión de la plataforma del año del 2024. Y mi nombre es Keren Donaway, yo soy la parte del equipo de comunicaciones de la plataforma. Les comento que para quienes están familiarizados con los webinarios y las sesiones virtuales de la plataforma, hubieron algunos cambios con nuestras sesiones virtuales que hemos estado organizando y ahora pasamos de tener un enfoque no solamente informativo, sino un aprendizaje más técnico. Y para seguir y empezar este nuevo año queremos continuar con el tema de seguridad y protección que nos pareció primordial empezar esta nueva etapa de la plataforma en un taller para organizaciones que trabajan con poblaciones clave y VIH en Latinoamérica y dentro de las subvenciones del Fondo Mundial sobre la creación de planes de protección y seguridad. El año pasado, dentro de la plataforma, se lanzó la caja de herramientas de protección y seguridad para organizaciones que trabajan con población clave y vulnerable, que en algún momento voy a poner el link para que lo puedan ver, está en inglés y en español. Y el propósito es generar una discusión y un mapeo en torno a los riesgos que enfrentan las organizaciones de sociedad civil al llevar a cabo la defensa de los derechos humanos, así como también la prevención y atención de población clave. Y la idea también es dar algunas orientaciones generales para abordar los riesgos relacionados con seguridad y protección. Antes de entrar a profundidad, solo recordar, que, como al principio de todas las sesiones, las buenas prácticas para tener una sesión muy productiva, que es silenciar el micrófono cuando no se está participando, mantener el ruido de fondo lo más mínimo posible si está haciendo alguna intervención y también respetar la opinión de los demás. Hay varios espacios dentro de la agenda. A quienes les llegaron un calendar, hay un link para la agenda para que puedan ver. Y hay varios espacios para participar, hacer preguntas. Tenemos una actividad dinámica con Jamboard para poner en práctica las guías que se van a dar sobre cómo hacer un plan de seguridad y protección. Em, También esta sesión va a estar grabada para poder subir a la página de la plataforma y quienes quieren regresar a la sesión si así lo desean. Por último, este webinar está habilitado con traducción simultánea al inglés y al español. Para acceder a la traducción se puede ir al clic en el logo del mundo y elegir el idioma de su preferencia. Si usted quiere escuchar toda la grabación, todo el webinar en español, puede quedarse en el canal de español. Si quiere escuchar todo el webinario en inglés, eh, puede ponerse en el canal inglés. Y si están en algún celular o alguna tablet, pueden hacer clic en los tres puntos en la parte inferior derecha, si es que Zoom no ha cambiado, y elegir interpretación simultánea. Y sin nada más que decir, le doy el espacio para abrirnos este taller al Fondo Mundial. En su representación está Mateo Casolato, que es el asesor técnico de poblaciones clave y Departamento de Derechos de Comunidad y Género. Mateo tendrá su intervención en inglés, por lo que les pido si pueden pasar a la interpretación y estar en el canal de español. Así que le doy el espacio para que nos abra la sesión a Mateo. Gracias, Keren. Y un buen día a todas y todos. My Spanish stops here. From Aquí now se on, detiene mi español, aquí con esto ahora seguiré en inglés, yes, from now on I will be speaking in English. así que ahora cambiaré el idioma. Let me just switch my sorry, my translation because I can. Okay, that's it. All right. Are you? Can I ask you to share, Muy please bien, ¿me share? pueden compartir la
my slides. Mis diapositivas. Anwar, ¿puede compartir la PowerPoint? Okay. Mateo, you have your PowerPoint in your computer, or should we? Oh, I sent it, but I can share it. It's no problem. Okay. Pensé, Anwar, que se iba a compartir las de Mateo. I can do it. Oh, thank you. Yeah, maybe it's better. So that, thank you. Apologies for that. Can you see it now? Yes. I can see it properly. Thank you so much. So I can start. Okay. So first of all, Así que primero y antes que nada, everyone, my name is Mateo Casolato. mi nombre es Mateo Casolato. Como Keren dijo, soy asesor en el departamento del Fondo Mundial. First of all, I would like to Entonces, primero y antes que nada, quisiera agradecer a Vía Libre y a la plataforma LAC por invitarme para poder dar ciertos comentarios acerca de este taller. Y lo voy a hacer tratando de explicar primero por qué el Fondo Mundial ha hecho de la seguridad una prioridad en la implementación de los programas, y después comentaré acerca de qué es lo que el Fondo Mundial está haciendo con respecto a los implementadores para los beneficiarios. Así que un par de diapositivas y traté de traducirlas al español, así que bueno, les ofrezco una disculpa si no está correcto. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Okay, so, muy bien, entonces, ¿por qué el Fondo Mundial está haciendo la seguridad una prioridad en los programas para las poblaciones clave? Todos estamos conscientes de que en muchos países todavía hay ciertas leyes y políticas que discriminan y que limitan a la sociedad civil y que criminalizan a las comunidades, pero también estas leyes no impiden que se tenga una respuesta correcta ante la respuesta al VIH, y también la seguridad, el bienestar y la protección lo pone en riesgo a la población. Así que solamente estamos viendo el estigma, la discriminación y la violencia, la cual existe a todos los niveles, y eso significa que las poblaciones clave en el contexto del VIH también se enfrentan a amenazas, a incidentes de seguridad en su vida social, en su vida privada, no solo en los servicios o en los entornos de servicios sanitarios y de derechos humanos. Desafortunadamente, en los últimos años, la situación... ¿Podemos regresar una diapositiva? Gracias. Desafortunadamente, esta situación no está mejorando. De hecho, se está deteriorando. Estamos viendo que existe una erosión de los derechos humanos en muchas regiones del mundo. Yo diría que, si no en todas partes, en todas las regiones del mundo. Y en particular nos estamos dando cuenta, somos testigos de esa oleada de ataques contra miembros de la comunidad LGBTIQ+. Y esto no está sucediendo nada más porque sí, no está surgiendo de manera inmediata, sino que forma parte de estos movimientos y de lo que estamos haciendo en torno a la respuesta en los últimos años. Nosotros como fundadores, como el Fondo Mundial, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estos programas protejan los servicios a los que reciben y a los que los están dando, es decir, a las organizaciones, las poblaciones clave, las organizaciones, como considero que muchos de ustedes, para ustedes realmente mantenerse seguros y con esa protección. Y ahora sí podemos pasar a la siguiente, gracias, para ver exactamente qué es lo que está haciendo el Fondo Mundial para reforzar la seguridad en los programas de las poblaciones clave. Entonces hemos adoptado una serie de estrategias, como pueden ver aquí. Aquí simplemente coloqué las 4 principales. Así que la primera
se refiere a proteger a las personas del riesgo de explotación sexual perpetuado por los implementadores de los programas, los trabajadores de salud, pero en algunos casos también por los mismos beneficiarios. Y para poder hacerlo tenemos lo que se llama la estrategia PSAH, que es algo que nosotros requerimos a todos para poder, que le pedimos que todos la adopten para poder respetar. Y que también nos hace que nos comprometamos a reportar cualquier caso de abuso o cualquier violación a esta estrategia de la cual sepamos. Aun cuando no estemos involucrados directamente, tenemos la responsabilidad de reportarlo. La segunda estrategia se refiere a los derechos humanos, a los programas de derechos humanos. Y estos lo que buscan es justamente asegurar situaciones de seguridad y de protección a las cuales se enfrentan. Se trata justamente de ver cuáles son esos directores de la epidemia, de la criminalización, de la violencia, esas políticas que en lugar de proteger, más bien criminalizan o más bien excluyen a las personas de recibir los servicios, es decir, que representan unas barreras. Y un gran ejemplo de esta estrategia también se muestra al romper esas barreras que representan esta iniciativa, que ofrece ese apoyo a los países para este ciclo de 2024, que en este caso están recibiendo este punto adicional. La tercera estrategia gira en torno a tratar de realmente promover y pedir que las subvenciones incluyan programas con medidas de seguridad. Y esto lo logramos cuando las subvenciones se están diseñando. Así que la solicitud del fondo es que se incluyan en los programas, que se incluya este trabajo para asegurar que a través del diálogo, a través del proceso del diálogo nacional, se estén incluyendo estas medidas de seguridad en las solicitudes de los fondos. Cuando esto no sucede, o cuando no se muestran al grado de que el fondo tenga que asegurar montos, otra estrategia que utilizamos es la reprogramación rápida de ahorros para poder asegurar que se puedan incluir estas necesidades de la estrategia. Y finalmente la cuarta estrategia gira en torno a realmente proporcionar esa asistencia técnica. Y esta puede ser de diferentes maneras. Yo creo que de hecho este webinar es una expresión de esa asistencia técnica guiada por la plataforma LAC. Y por supuesto existen muchos otros CRGs, muchas áreas del departamento del CRG que están proporcionando los diferentes países para poder entender y para que las organizaciones sepan cómo implementar esos programas y que entiendan exactamente a qué se refiere la seguridad y la protección. Cuáles son las capacidades que cada organización tiene con respecto a la implementación de la protección y la seguridad, y así como de estas medidas, pero también habilitarlas para que puedan cubrir esos vacíos. ¿Dónde están las debilidades? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son los riesgos cada vez que trabajan, cada vez que se están involucrando en las instalaciones de la organización, pero también cuando se encuentran fuera de ella? Y para poder hacerlo, obviamente tenemos aquí diferentes ejemplos que se puede proporcionar este apoyo. Y la idea es la creación de cubrir estos vacíos. Y así, por ejemplo, la organización entiende exactamente qué es lo que deberían hacer para poder implementar más programas de protección y de seguridad y cuál es el costo relacionado con ello. Y déjenme decir que aquí muchas veces la mayor parte de estas medidas no cuestan dinero. Realmente nada más se trata acerca de entender cuáles son los riesgos, cuál es la planeación y pensar exactamente cuáles son las acciones que yo puedo realizar el día de hoy para si sucediera algo malo en la organización. Y básicamente esto es todo en términos de lo que estamos haciendo. Y antes de dejarlos, quisiera compartirles exactamente cuáles son los 10 principios de seguridad que estamos tratando de utilizar y que estamos siguiendo con respecto al apoyo que estamos dando. Así que si vamos rápido a la siguiente diapositiva, podremos desglosarlos.
So I've divided them into slides because Los dividí en dos diapositivas, but basically the pero first básicamente el primer principio de seguridad se trata de siempre tomar decisiones con base en el contexto. Y para poder hacerlo, siempre estamos viendo cuál es la organización que están de base, porque ellos son los que están ahí, son los que saben. El segundo principio es siempre aplicar estos principios básicos de programación de VIH, es decir, que no hagan daño. Y segundo es nada sobre nosotros sin nosotros. Siempre tomar en cuenta este principio. Estas organizaciones de las poblaciones clave y entender exactamente cómo aplicarlo para ellos. El tercer principio es hacer que la seguridad sea una prioridad y explícitamente identificar cuáles son los recursos para esas intervenciones. Así que nuevamente esto se refiere al trabajo que ya estábamos realizando y que les estaba explicando. El siguiente es entender y asegurarnos de que todos entienden el tema de seguridad y esta se vuelve la seguridad en el trabajo y es responsabilidad. Es responsabilidad del empleador y no es una responsabilidad de los que están aplicando en campo. Primero y lo más importante es una responsabilidad a ese nivel y por supuesto nosotros tenemos la responsabilidad de seguir estas medidas de seguridad que están implementadas, pero la responsabilidad proviene del empleador. El quinto principio es planear con antelación, es decir, pensar qué podría suceder, qué podría ocurrir si algo pasa, si va a haber detenciones, si va a haber arrestos, cuáles son las medidas que podemos implementar rápidamente para apoyarnos, contar con un abogado o qué sé yo. Hay que pensar en todo eso para estar listos, para preparar estar preparados ante cualquier incidente que pudiera ocurrir. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para mostrarles los últimos 5 principios. Así que siempre hay que hablar con todo el personal cuál es el nivel aceptable de riesgo que cada proyecto, que cada organización está dispuesto a aceptar, porque tal vez habrá personas en el equipo que no se quieran enfrentar a ciertos riesgos y entonces tienen que estar en una posición de poder decirlo. Siempre y muy importante es reconocer, tener el consentimiento informado, contar con ese consentimiento informado y recuerden que el personal, las cosas que tienen que hacer, pero también tienen que estar habilitados para poder dar ese consentimiento informado, es decir, que deben de tener un entendimiento completo sobre el riesgo en el cual se están metiendo. Siempre hay que tratar de pensar cómo trabajar con las organizaciones, con las otras. No somos entes aislados, sino que se pueden crear alianzas y hay muchas actividades que se pueden realizar de manera conjunta. Así que de esa manera pueden tener un mayor peso o un mejor apalancamiento. Así que y si una organización hace algo equivocado que compromete nuestro riesgo y también el de otra organización, hay que considerarlo. Y también es muy importante hay que pensar acerca de la salud mental, acerca del bienestar mental del personal. ¿Cuáles son las actividades que nos ponen ese riesgo o incluso nuestra vida y que pudiera ser estresante? Así que es importante que la organización siempre esté lista también de pensar exactamente cómo poder apoyar, cómo dar ese apoyo social en torno a la salud mental. Y el último, finalmente, es no tener miedo de hablar abiertamente acerca de la vulnerabilidad. En ocasiones equivocamos vulnerabilidad, la confundimos con debilidad y eso no es correcto. Hay que crear espacios seguros dentro de nuestras organizaciones para poder hablar acerca de qué es lo que me hace tener miedo de mi propio trabajo, cuáles son los puntos vulnerables que he visto que se implican en mi trabajo. Pues una vez que los conozca, entonces también puedo lidiar con ellos. Y aquí quiero detenerme, espero que no me haya tomado mucho tiempo. Muchas gracias por darle al Fondo Mundial de hablar y les deseo que tengan un desarrollo del webinar bastante fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, por iniciarnos este taller sobre por qué es importante y por qué el Fondo Mundial ha estado reforzando la seguridad para los promotores y beneficiarios del programa.
Y una de esas refuerzas, eso es lo que ha estado haciendo la plataforma LAC el último año. Y dentro de la agenda que se les compartió, em, queremos empezar también conociendo de por qué es necesario hacer un diagnóstico situacional de seguridad de protección, qué tipo de información necesitamos conocer primero para hacer un diagnóstico situacional, o y queremos dar algunas recomendaciones generales para poder identificar los riesgos de seguridad de las personas y las organizaciones en nuestros países. Y dentro de esto tenemos a alguien que no ocupa introducción, ya que todo el mundo lo conoce y es muy querido en la región. Así que tenemos a Anuar, que es el director o el técnico de la plataforma LAC, para que nos hable un poco sobre cómo podemos identificar esos riesgos de seguridad y cómo podemos afrontarlos. Así que, Anuar, te doy el espacio. No te escuchamos muy bien. Mm, no sé si solo soy yo, pero yo no escucho a Anuar. Sí, sí le escuchamos. ¿Se escuchan a Anuar? Ah, pero yo no escucho. Sí, Anuar. Tal vez soy yo. Tanto diagnóstico y preparación, y después mi compañera Rosa González va a hablar un poco más acerca de herramientas específicas para poder hacer este trabajo y cómo llegar a un plan de trabajo de seguridad y protección. Em, Normalmente lo que hacemos, lo hemos hecho es a partir de esquemas de trabajo presenciales, pero recientemente hemos tenido una experiencia muy interesante de trabajo en línea con El Salvador. Tuvimos 3 pilotos recientemente, uno en Guatemala, otro en República Dominicana y otro en Belice, donde el proceso se llevó a cabo de manera presencial y ahora, recién ayer, estamos terminando un proceso virtual con El Salvador. Entonces, un poco lo que les voy a compartir es una combinación de las experiencias, tanto presenciales como virtuales. Entonces, déjenme comenzar con algunos antecedentes, ¿no? Para América Latina, el tema de la violencia, América Latina y el Caribe, es un tema recurrente. Y para muchos países, el tema de la violencia no es un tema exclusivo de las organizaciones que trabajan con poblaciones clave en VIH, tuberculosis y malaria. En muchos países, desafortunadamente, la violencia es algo generalizado. Pero a partir del año 2000 se comenzó a prestar atención por parte de las financiadoras acerca de cómo la violencia y cómo la falta de seguridad en el trabajo puede impactar negativamente la implementación de los programas. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de los tipos de violencia y situaciones que se han estado reportando frecuentemente, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Por ejemplo, detenciones encarceladas, oficinas que se asaltan o que se roban y agresiones a personas físicas. Estas situaciones ahora sabemos que no son exclusivas del resto del mundo, sino que las tenemos muy bien identificadas en América Latina. Entonces, en los últimos años, a partir de 2018, linkages con Frontline AIDS se dedicaron a sistematizar algunas experiencias para poder responder a la seguridad y la protección. Derivado de ello, se han elaborado herramientas para poder acompañar estos procesos. Nosotros, como plataforma LAC, a partir del año 2022, hemos venido traduciendo y adaptando algunas de esas herramientas, pero como les comentaba al inicio, también haciendo pilotos de procesos
presenciales en estos países que les comenté y también virtuales, como el caso de El Salvador, ¿no? Entonces, digamos, este es el antecedente y por qué estamos acá, ¿no? Y por qué es importante, y un poco reforzando lo que Mateo nos acaba de compartir. Entonces, vamos a empezar con los temas técnicos como tales, y vamos a comenzar con algunas definiciones que son muy importantes tener claras para poder comenzar el trabajo que una organización debería de realizar. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a plantearles algunas preguntas y les voy a pedir que ustedes pongan en el chat la opción que ustedes consideren que responde a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿qué quiere decir seguridad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad? Seguridad es estar seguro de que se está completamente a salvo, es estar libre de una violencia con intención o es disponer de un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué consideran ustedes que es seguridad? A ver, pongan ahí sus opciones en el chat para que yo las pueda ir mirando y pueda ver por dónde estamos viendo este tema de seguridad. Entonces, ¿qué es seguridad? Pónganle ahí si piensan que es A, piensan que es B o piensan que es C. Pónganle la opción ahí para que yo la pueda mirar. A, por ahí tenemos una. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve a poner ahí su opción en el chat? B, otro A, ¿alguna más? Vamos a llegar a 5, mínimo. 2 más, anímense. C, una más, C. Fidelia dice que las 3. Bueno, puede ser Fidelia, pero vamos a ver qué nos dice la respuesta. B, es estar libre de violencia intencionada. Nos sentimos seguros cuando sabemos que nuestra integridad personal e institucional está libre de violencia, que nadie con alguna intención nos va a hacer daño. A eso nos referimos con seguridad. Pero también puede ser estar seguro o disponer de un botiquín, pero esos son elementos tramposillos para podernos llevar a lo que realmente es la opción B, ¿no? Vamos a ver cuál es el siguiente concepto, a ver qué tal están. Entonces, les pido su participación para que también ustedes puedan mirar cómo vamos progresando. Fíjense, ¿qué quiere decir riesgo? ¿A qué nos referimos? Hace un momento Mateo habló varias veces de riesgo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo? Estamos hablando de la probabilidad de que algo ocurra, algo perjudicial, hacer algo con mucho cuidado, planificar con antelación para evitar peligros, es decir, lo que yo estoy haciendo para evitar que me ponga en peligro. Entonces, probabilidad de que ocurra algo perjudicial, hacer algo con cuidado, planificar con antelación para evitar peligros. ¿Qué es riesgo? Acá nos dicen que es A y C. ¿Qué más consideran? A ver, cuéntenme por ahí. Otras tres opciones. Acá la última fue A. Tenemos 2 As. Una más, a ver si logramos ver el termómetro de por dónde estamos. C, ok. C, C. Muy bien. Entonces, parece ser que estamos entre A y C. Entonces, vamos a ver, o sea, nadie está hablando de la B, pero entonces vamos a ver si es A o si es C. Entonces, la respuesta correcta es A. Efectivamente, es la probabilidad de que ocurra algo perjudicial. Eso es lo que nos pone en riesgo. Cuando nos acercamos a un sartén caliente, entre más nos acerquemos y entre más nos tengamos intención de que lo toquemos, es más probable que nos causemos una quemadura, ¿no?
La planificación es parte de lo que queremos abordar, pero todavía no es el riesgo como tal. Más bien la planificación es la manera de cómo lo vamos a evitar. Muy bien, vamos al siguiente concepto. Mira, dice, aunque la palabra riesgo puede referirse tanto a la posibilidad de sufrir daño como a alguien o algo que crea un peligro, en esta formación hablaremos de riesgo como la probabilidad de que algo perjudicial ocurra. Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de amenaza? Fíjense, la palabra amenaza, son todos conceptos muy de la vida cotidiana, ¿eh? Entonces, una amenaza es una indicación o señal de que alguien quiere hacernos daño o perjudicarnos o bien castigarnos. ¿Es una declaración de apoyo o es un mal presagio? Aquí ya están contestando, ya me están diciendo que es la A. Ok, la A, ¿sí? La A, ok. ¿Otra? O sea, hay consenso aquí, ¿no? Aquí tenemos una respuesta consensuada en que es una indicación o señal de que alguien quiere hacernos daño, perjudicarnos o castigarnos. Ok, vamos a ver qué dice efectivamente, es la A. Entonces vamos a ver la nota. Dice, las amenazas pueden ser verbales, como te voy a hacer daño. Sin embargo, las amenazas también pueden ser acciones. En esta formación hablaremos de las amenazas como algo que viene de fuera de nosotros mismos. Es decir, que no trataremos de ideas como la autolesión. Es decir, no es lo que yo me hago a mí mismo, sino es alguien de fuera que me quiere causar daño o perjudicarnos. Muy bien, vamos al siguiente. Y entonces, vamos un poquito también ya a los temas de la planificación. Entonces, ¿qué quiere decir capacidad? Una señal de que alguien quiere herirnos, dañarnos o castigarnos. O bien, B es un recurso financiero o capacidad como contactos, como infraestructura, como tener personalidad, que todo esto pueda utilizarse para mejorar nuestra seguridad. Y la C, observar lo peligroso que es algo. Entonces, ¿qué es capacidad? A, B o C. ¿Te la repito? Una señal de que alguien quiere herirnos, dañarnos o castigarnos. Cualquier recurso, ya sea financiero, alguna capacidad, contactos, infraestructura, personalidad o algo que podamos utilizar para mejorar nuestra seguridad. B, 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 ok. Creo que tenemos consenso sobre la B. Entonces, vamos a ver. Efectivamente es la B, ¿no? Entonces, las otras son despistadoras, pero efectivamente, cuando tenemos alguna capacidad, nos referimos a recursos y estos pueden ser financieros, pero también puede ser alguna habilidad o también los contactos que tenemos con otras organizaciones, con el gobierno, con la policía, con las iglesias, la infraestructura, tener una sede, tener equipo, tener cámaras, tener equipo contra incendio, estar legalmente constituido, tener personalidad jurídica, y son todos estos recursos que vamos a poder utilizar para responder o a los riesgos o para garantizar nuestra seguridad. Muy bien. Entonces, la capacidad puede ser casi cualquier cosa. Un gran sentido de humor puede ayudar a calmar una situación tensa, que vamos a hablar un poquito más adelante de esta parte también. Estar conectado con alguien puede evitar que otros nos molesten o tener un coche con cerraduras fuertes que puede protegernos contra robos, ¿no? Vámonos a las últimas. Vamos a ver, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿No? Entonces, fíjense, las opciones dicen, la vulnerabilidad es cualquier cosa que aumente nuestra exposición a quienes quieren hacernos daño. Cualquier cosa que hagamos para mantenernos a salvo. Una señal de que alguien quiere hacernos daño. Entonces, ¿a qué se refiere la vulnerabilidad? Bueno, acá ya están contestando rápidamente y nos están diciendo que es la A. Una cosa que aumenta nuestra exposición. Seguimos con las A's. Creo que tenemos una más.
Es decir, aquí también ya estamos entrando en el terreno de los consensos y veo que todo el mundo está de acuerdo en que es A. Vamos a ver si efectivamente es la A. Efectivamente, es A. Cualquier cosa que aumente nuestra exposición a quienes quieren hacernos daño. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nuestro objetivo no es hacernos completamente invulnerables. Esa no es la idea. El salir a la calle ya nos hace vulnerables, ¿no? Estar vivo es ser vulnerable. Sin embargo, podemos identificar nuestras vulnerabilidades y determinar si algunas de ellas puede reducirse. Ok, entonces hasta aquí llegamos con la parte de las preguntas y vamos un poco ya a entrar en materia, ¿no? Bueno, algunas notas de caución. Cuando hablamos de vulnerabilidad, debemos de entender que ser vulnerable no es lo mismo que ser débil, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad es algo que está en el ambiente. Hay cosas que nosotros no las podemos cambiar porque son aspectos estructurales. Las leyes nos pueden hacer vulnerables, la influencia de una ideología como gobiernos que son de ultraderecha, nos hace vulnerables, pero no lo podemos cambiar. Y eso no quiere decir que nosotros seamos débiles, quiere decir que estamos enfrentando situaciones que nos están generando esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad efectivamente es algo que está relacionado con el contexto, ¿sí? Entonces, hay algunos tipos de vulnerabilidad que no podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, como la raza, la identidad de género, la orientación sexual, la edad. ¿Sí? En algunos programas de VIH, se pedía a las personas transgénero que dejaran de expresar su verdadera identidad de género para reducir la violencia. Sin embargo, sabemos que eso es un error, ya que eso afecta a un derecho de las personas, ¿no? Es decir, hay otras formas de evitar la vulnerabilidad sin que esto vaya en menoscabo de los derechos de las personas a poder cambiar algo que no pueden cambiar, ¿no? Como en este caso, la identidad de género. Entonces, el objetivo es ser consciente de cuáles son nuestras vulnerabilidades y cuáles son las capacidades que tenemos para actuar teniendo en cuenta lo que implican los factores de vulnerabilidad. Es decir, es un enfoque de prevención, es decir, cómo podemos anticipar el peligro a partir de conocer cuáles son nuestras vulnerabilidades. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Entonces, cuando vamos a empezar a trabajar en un plan de seguridad y protección, es muy importante tener muy en cuenta estos conceptos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos empezar a organizar las cosas, ¿no? Entonces, volviendo a la propuesta inicial, que es cómo realizar un diagnóstico. Como lo hemos hecho nosotros en los países donde hemos trabajado de manera presencial, lo primero que hacemos es ir a donde las comunidades, los trabajadores de la salud, comunitarios de la salud, están realizando sus actividades, ya sea entrega de insumos, tomando pruebas, dando charlas de prevención, en fin, todo lo que ustedes conocen que forma parte del universo de las intervenciones para responder a las enfermedades, ¿no? Entonces, durante estas labores que muchas veces se llevan a cabo en horarios que no son de día particularmente, hay que ir a los boliches, hay que ir a las cantinas, hay que ir a los bares a entregar los insumos, ocurren situaciones que ponen en riesgo la seguridad de las personas que realizan estas acciones. Entonces, lo primero que hacemos es ir al campo, entender ¿cuál es el día a día? ¿Cuáles son las situaciones a las que se enfrentan? Desde el momento en que las personas abandonan la sede de la organización para dirigirse a las a las zonas candentes o a las zonas de intervención, que esto puede ser a través de transporte público, el momento en que llegan al lugar, a la calle, al bar, al parque, dependiendo de dónde sea, y entender que eso
les genera una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque están expuestos. Están expuestos a una serie de situaciones que es muy difícil de manejar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué ocurre. ¿Qué tipo de situaciones ocurren? ¿Quiénes son los que perpetran esas acciones de violencia o agresiones hacia las personas trabajadoras trabajadores comunitarios de la salud? Y lo más importante, ¿por qué lo hacen? ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es llegar y preguntar, ¿cuáles son los incidentes de seguridad que afectan a los trabajadores comunitarios de la salud? Y les pedimos que la gente los describa, que nos diga qué pasó ayer, si llegó alguien en medio de una intervención en un bar, se armó una trifulca y puso en riesgo a las personas que estaban ahí repartiendo insumos, si alguien llegó a atacar una unidad móvil que brinda servicios de testeo para chicas trans. ¿Qué pasó? ¿No? Este, ¿quién lo cometió? ¿Y por qué lo cometió? ¿Cuáles creemos que son los motivos? ¿Es por transfobia, por homofobia, por un discurso estatal que persigue a las personas homosexuales y transgénero, porque hay una tendencia por parte de la policía a perseguir a las personas que realizan estas actividades, porque la iglesia no está de acuerdo? Es decir, necesitamos entender cuáles son los motivos que generan que ocurran estas situaciones, ¿no? Aquí hay una lista de cuáles son los lugares y cuáles son los tipos de personas. No me voy a detener para poder seguir avanzar. Y la importancia de documentarlo, ¿no? Entonces, necesitamos saber qué tan frecuente es, ¿no? Si, por ejemplo, hay robos a teléfonos, hay acoso, ¿qué tan frecuente es, ¿no? Para saber cuál es la gravedad, ¿no? Entonces, algunas situaciones que pueden ocurrir son abuso verbal o físico durante las actividades de promoción y divulgación, si se vulnera la seguridad de los datos, ya sea porque se roben los formularios o porque se roben las bases de datos en la computadora, si hay acoso sexual a las personas que están realizando las actividades, si hay robos o ataques a las clínicas, a los centros de acogida o a las sedes de las organizaciones, si hay ataques sistemáticos o discursos de odio hacia las organizaciones y por quién, si esto es por la prensa, si es un discurso en la comunidad, si se detiene a los trabajadores comunitarios porque se les acusa de ejercer actividades ilícitas, por ejemplo, que se confunda con alguna actividad como estar consumiendo droga en la vía pública, o porque en países donde el trabajo sexual está penalizado, porque se confundan eso. Una cosa muy frecuente que ocurría era que se les detenía simplemente por el hecho de traer condones, porque el condón era una evidencia de alguna actividad ilícita, ¿no? Y en el trabajo de campo que hemos estado experimentando últimamente, algunas situaciones que vimos en Guatemala, en República Dominicana, en Belice, fueron secuestros express. Había personas que hacían labores de testeo y conocimos algunos mecanismos de que los trabajadores comunitarios eran secuestrados de manera express por clientes simulados, acoso sexual y acoso físico y verbal, muy frecuentes los robos, eh, muchas actividades, particularmente en República Dominicana, en contra de migrantes haitianos, están relacionados con la deportación de personas migrantes, muchas detenciones arbitrarias. Esto lo estamos viendo, por desgracia, muy frecuentemente en El Salvador, donde hay un estado de excepción y donde el discurso estatal niega o está en contra de lo que ellos llaman la ideología de género, cosa que también estamos viendo en otros países a partir
de la influencia de la derecha y la extrema derecha en muchos países de la región, muchos hackeos y robos de contraseñas, ¿no? Son ejemplos de lo que hemos visto en la región. Entonces, con toda esta información que logramos reunir, lo primero que tenemos que hacer es poder organizar las situaciones para poder determinar en dónde están los problemas, ¿no? Y para eso utilizamos una herramienta muy útil que muchos de ustedes conocen, que es el árbol de problemas, ¿no? Entonces, saber cuáles son los problemas van en las ramas, pero también entender cuáles son las causas de estos problemas que está relacionado con la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, entender que las vulnerabilidades pueden ser normas de género, creencias religiosas o culturales, la criminalización, el estigma, el miedo, y que todo eso de alguna manera va a alimentar las situaciones de riesgo que se van documentando a lo largo de los diagnósticos, ¿no? Y con eso termino esta primera parte sobre el marco conceptual y la introducción a los diagnósticos. De esta manera, este primer ejercicio a través del cual lo que vamos a hacer es reunir información para entender exactamente de qué se trata el problema, es fundamental para la realización de los planes de trabajo. Entonces, dejo hasta aquí, Keren, para que tú puedas seguir coordinando la sesión. Gracias, Anuar. Yo quiero abrir un espacio si alguien tiene alguna pregunta para Anuar, si han podido ver em, algún comentario, alguna duda. Escuché que alguien había abierto el micrófono. No sé si... Hola. Palabra. Sí, Nelson. Sí, muy buenas, casi muy buenas tardes. Ya son aquí. Les habla Nelson Valderrama de Ciudad de Cochabamba desde Bolivia, Sudamérica. Y bueno, es increíble realmente y muy provechoso participar de estas actividades, ¿no? Yo formo parte de la Red BOL, la Red Nacional de Personas con VIH aquí en Bolivia. Y efectivamente son temas que a veces no tomamos muy en cuenta sobre la seguridad, tanto más allá personal, familiar, de nuestras instituciones, nuestras redes como empresariales. Y obviamente creo que hablando un poco más y bueno, a manera de comentario, acá en Bolivia sí se ha podido realizar no un estudio específicamente sobre la seguridad respectivamente para la población LGBT, entonces, pero sí se ha visto de que hay datos en que existe cualquier inseguridad, ¿no? Sabemos que hay la seguridad ciudadana, la seguridad en los colegios, en las escuelas, en las universidades, pero no tenemos datos específicos de lo terrible que ha pasado, específicamente hablando por la población LGBT, pero sí hay datos en que hay demasiada inseguridad en los lugares de tipo hospedajes, alojamientos, donde las chicas trans van a trabajar, ¿no? Y no hay una seguridad completa, simplemente hay una pequeña cámara, pero después aparecen muertas por situaciones de personas psicópatas, etcétera, ¿no? Ya se han dado varios casos. En realidad, todavía se mantiene aquí la transfobia, ¿no? Entonces, un poquito bueno, sabemos que las realidades son casi diferentes de los demás países de Centroamérica, el Caribe, y con respecto a Sudamérica, pero sí hay que buscar todavía estrategias e instrumentos para poder em, mejorar y las estrategias preventivas, ¿no? Contra la seguridad ya tanto como ya lo dije, de nuestras instituciones personales con el Estado, con la policía, etcétera, etcétera. Bueno, esa era mi simple opinión. Gracias. Gracias, Nelson. Y es muy útil porque, fíjense que les voy a contar algo. En los procesos que estuvimos trabajando en los países, algo que nos llamaba mucho la atención es que muchas veces las organizaciones tienen normalizada la violencia.
Es decir, llegábamos al campo para preguntarles a las personas si habían experimentado algún tipo de problema de violencia por parte de alguna comunidad, el diagnóstico, como se los acabo de explicar. Y la gente decía, no, aquí todo normal, nunca nos ha pasado nada, ¿no? Y de pronto pues, uno decía, pero ¿te acuerdas que ayer le pegaron a tal fulanita? Ah, sí, pero pues, nada más le pegaron, o sea, le tiraron un golpe en la cara, pero no lo mataron, nada más le pegaron, pues, no pasó a mayores. Lo que quiero decir es que muchas veces la violencia es tan frecuente que muchas veces no somos capaces de reconocerla. O la normalizamos o la integramos a lo cotidiano, pues, ¿no? Entonces deja de perder gravedad, ¿sí? Entonces es tan frecuente que ocurra que ya no la estamos visualizando, ya no la identificamos. Entonces, Nelson, un problema muy común y que ayuda mucho en el diagnóstico es ayudarles a las personas preguntándoles cómo es su día a día, para que las personas tengan la oportunidad de describirlo y poder reconocer situaciones que quizá desde fuera nos parecen gravísimas, ¿no? Eh, casos también de acoso sexual que les parece que es normal que intervenciones en Grindr, sobre todo entre hombres que tienen sexo con hombres, las personas les sean acosadas a través de la aplicación y los trabajadores comunitarios es tanto que les mandan esos tipos de mensajes que ya lo ven como algo normal y ya no lo identifican como un riesgo o como una situación de seguridad, ¿no? Y hay un montón de situaciones así, ¿no? Que podríamos detenernos a hablar, pero en general una situación que nosotros estamos percibiendo es que realmente tenemos un problema para identificar la violencia, para reconocerla y para poder eso transformarlo en una acción para responder, ¿no? Con esto yo respondería a tu comentario. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Anur, ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, no, yo también solo quería aportar a la conversación adelante, adelante. no, de que la implementación de Belice, que también estuviste, bueno, en la plataforma estuvo ayudando y asistiendo, se pudo notar que la violencia está tan normalizada de que dicen, voy a ese lugar y me tengo que comportar así, porque si estoy afuera de la norma social puedo tener peligro. Y si no me comporto como tal es porque yo me traje la violencia a mí mismo. ¿Ah? Y Sí. aquí miren en los comentarios también que dicen de que, que los corren de los espacios públicos aduciendo que son trabajadores sexuales a las poblaciones clave, o sea, a la población de los chicos gays. Mira, hay una situación que llama mucho la atención, sobre todo cuando trabajamos en el Caribe. En el Caribe, las leyes para penalizar o criminalizar la homosexualidad se han removido muy recientemente. Es decir, esas leyes han sido abolidas recientemente, pero todavía existe dentro de la cultura general un rechazo estructural hacia la homosexualidad, hacia todo lo que tenga que ver con identidad de género. Es algo que sistemáticamente, mm, socialmente se rechaza. Antes era peor, porque antes estaba basado en una legislación punitiva. Me parece que ahora solamente hay un país en el Caribe que sigue considerando la homosexualidad como un crimen. ¿Cuál es el efecto de eso a nivel social? Que está normalizado el ocultamiento, ¿no? Es decir, las personas, como una medida protectora, optan por no ser visibles, ¿no? Entonces, esto genera una dinámica distinta dentro del trabajo, en el que es muy difícil que la gente se asuma o que la gente pueda expresarse libremente su identidad de género, ¿por qué? Porque,
porque en general la homosexualidad o las prácticas homosexuales están muy atravesadas por cuestiones de género, porque lo homosexual se ve como algo femenino y lo femenino se ve como algo débil. Entonces, esto genera estas normas negativas en contra, que están basadas en el género, obviamente, y que al final tiene una repercusión. Y en el momento de que para nosotros lo que nos importa es cómo eso impacta los servicios, hay una serie de dinámicas, sobre todo en el Caribe, y bueno, en algunos países de América Latina también. Pero vamos, lo que quiero retomar de tu comentario es porque hablabas sobre Belice. Muchas veces es un problema el poder abordar estos temas porque también está muy interiorizada esa situación del ocultamiento, ¿no? Son barreras, ¿no? Son barreras y que ahí es donde podemos identificar claramente cómo las vulnerabilidades son estructurales, ¿no? Las normas de género, la ley, las normas religiosas, y que muchas veces eso lo que hace es que a nivel comunitario ya no se puedan visualizar claramente. Entonces, el trabajo de seguridad y protección, una parte del trabajo es justamente poder nombrar esas vulnerabilidades, nombrar esos riesgos para una vez nombrados e identificados, poder pasar al siguiente paso, que es la elaboración de los planes de trabajo de seguridad y protección, que es la manera en que nosotros vamos a actuar en contra de esas situaciones. Gracias, Anuar. Y yo quiero preguntar si alguien más tiene algún comentario, duda, aporte, porque también tenemos una actividad en Jamboard que Ana Adelante. liderar y gustaría poner en práctica y hacer esta lluvia de ideas en cómo se puede crear un plan de análisis de riesgos para hacer el plan de seguridad y protección. Tenemos una manito ahorita de Azuceli. ¿Sí, Azuceli? Hi, good morning, everybody. This is Asuseli and Melanie from Hola, BFF. buenos días. Soy Azuceli y Melanie. Las dos estamos en Belice, estamos en el país de Belice. Y aquí lo que nosotros tratamos de motivar es que una vez que salen al campo, nosotros recomendamos que trabajen en pares. Y la razón de eso es que aun cuando sí, por supuesto, son pareja, cuando se habla de parejas homosexuales, por ejemplo, todavía no sigue siendo aceptado en todo el país. Aún tenemos diferentes distritos que sí es aceptada la homosexualidad, es abierta, es normal. Sin embargo, tenemos diferentes partes en la misma ciudad en la que no es aceptada. Entonces, que seas abiertamente gay, entonces si no, eres identificado. Y eso es lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Así que solamente por el tema de seguridad y de protección de nuestros compañeros pares y nuestros clientes, también les pedimos que trabajen en parejas, porque si trabajan en pares así, las oportunidades de ser atacados, entonces no es tan alta como si trabajan de manera individual. Y también lo que nosotros realizamos, lo que hacemos también es que tenemos por ejemplo, si va a ser una persona, van a estar acompañados, hombre y mujer, por si sucediera cualquier incidente, entonces la mujer puede también desescalar la situación. Y como por ejemplo, me parece que fue Manuel quien mencionó que esto es algo que tendemos, tendemos a realmente no verlo cuando se refiere al tema de protección y de seguridad. Es algo que solamente lo vemos por encimita y realmente no nos sentamos a verlo realmente. Y al escucharte, me doy cuenta de qué es lo que pasa en el campo y a veces lo damos por sentado, lo damos por hecho. Y me da gusto que se esté presentando esto el día de hoy, porque así me hace pensar, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para
cuidadores, porque ellos finalmente son los que llegan con la comunidad, son los que tienen, son los que son identificados, y así que necesitamos asegurarles que ellos se encuentran bien en los lugares de trabajo para nosotros. Déjenme responderle a Suseli. Le voy a responder en español a Suseli. Miren, eso es un poco lo que queríamos hacer en el ejercicio que sigue. Preguntarles a ustedes, ¿cuáles son las situaciones de seguridad y protección que identifican durante el trabajo? Que es un poco lo que nos está planteando Suseli, pero el tema aquí que plantea Suseli es la siguiente parte del ejercicio, que es justamente, ¿y ustedes cómo lo resuelven? Aquí Azuceli nos está explicando claramente que ellos lo que hacen es que nunca un trabajador comunitario hace la intervención solo o sola o sole. Siempre van en pareja mínimamente, ¿no? En algunos van en grupo dependiendo del nivel de riesgo que haya. Entonces, Azuceli, de verdad, muchas gracias por tu comentario porque es justamente de eso. Y ahí consiste en eso consiste el diagnóstico, en poder entender qué es lo que pasa, pero también entender que de suyo ya hay algunas acciones que estamos tomando de manera intuitiva. Buscamos cómo nos protegemos. Y esto que está mencionando Suseli responde justamente a eso. Gracias a Suseli. Creo que hay otra manito levantada. Teníamos dos, Ok. pero ahorita solo miro una. María Victoria González, ¿sí? Fernando creo que también estaba. Ujú. Sí. Primero María. María. Hola, Sí. ¿Sí, María? sí. Muy buenos días, mi nombre es Victoria González. Soy la representante legal de la Corporación Red para la Protección de Personas que convivimos con el virus del VIH en Apartado Antioquia, Colombia. Pues quería aportar que trabajamos con el LGBTI, las chicas trans de calle que ejercen el trabajo sexual de calle, trabajadoras sexuales de calle y emigrantes. Y viendo que sí que la mayoría de nosotros que lideramos estos casos nos toca meternos la pela porque el Estado casi no se interesa por esta población. Entonces sí debemos, nosotros los líderes tenemos que estar como más pendientes de ellos en lo que es el acompañamiento psicosocial, en las pruebas de VIH, cómo están, porque el Estado pues es del gobierno casi no están pendientes, sino en listados. Les interesa el listado, cuánta población hay, que cuántas hay trabajando, pero no son pendientes de la problemática de la salud mental de ellos, de la salud de ellos en sí, cómo viven, cómo no viven, si duermen en las calles después de que ejercen sus trabajos, todo eso. Entonces, sí es preocupante todo eso que uno cree que el ente que debiera de ayudar, a ayudarnos en sí sería el Estado y no nos vemos apoyados por este tipo de personas. Muchas gracias. Gracias, María Victoria. Gracias por compartirnos lo que están también atravesando en Colombia y sobre todo, aquí hay un tema. Seguridad y protección no es lo mismo abordarlo en una zona urbana que en una zona rural, ¿sí? Entonces hay diferentes vulnerabilidades dependiendo de dónde estés. Hay vulnerabilidades urbanas que podrían parecer más peligrosas, pero en lo rural también hay vulnerabilidades, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, ¿no? En República Dominicana, cuando caen aquellas lluvias tremendas, se bloquean los caminos y eso representa situaciones de vulnerabilidad muy distintas a lo que son los contextos urbanos, ¿no? Entonces, gracias, María Victoria, por tu aporte. Fernando, ¿tú querías decir algo o ya no? Bueno, ¿qué tal? Voy a activar por acá la... Sí, eh, ¿te escucha? Sí, 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 se escucha Sí. bien. Gracias por permitirme querer intervenir. Sí, es en razón a que nosotros, bueno, yo soy Fernando,
soy parte del equipo de trabajo del mecanismo de coordinación comunitaria MCC y Pavis Consempan en Perú y que intervenimos en la zona de Lima Centro, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, desde este programa de promoción y prevención dirigida a las poblaciones claves, hacer un trabajo desde la oferta comunitaria de tipo extramural nos es algo muy complicado para el abordaje, para llevar el acceso a los servicios a nuestras poblaciones claves. ¿Por qué razón? Una de las razones es de que en la zona de trabajo sexual donde están las mujeres trans y mujeres cisgénero, pero que ejercen el trabajo sexual, así como el trabajo sexual masculino, en esta zona, para acercarnos ya sea para entrega de preservativos o entregar un volante o tratar en lo posible de poder hacer el testeo para VIH, es casi imposible, ¿no? Porque ellas están inmersos al tema de sus cuidadores, quienes las protegen y a quienes ellos pagan un monto de dinero para protegerlas, para cuidarlas, pero en realidad estas personas que dicen protegerles y cuidarles es más que están en una situación de ver cuántos clientes ellos tienen y abordan al día para, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, es el pago que tienen que hacer. Y cuando uno va y pretende hacer el abordaje, nos encontramos en esa situación de que, de miedo de acercarnos a ellos porque estamos bajo esta situación de que cuando les hacemos el abordaje, se acercan estos cuidadores a ver con quiénes están tratando, qué temas están tratando y que, y que, y que ya deben desprenderse de esta conversación de cuando se les lleva el acceso a la información o entrega de condones y lubricantes, ¿no? Porque el tiempo para ellos, como dicen, es oro y no permiten que alguien se les acerque para armarles un tipo de conversación para la prevención, porque más ellos permiten es que se les acerquen clientes, hagan el trato y vayan al hospedaje y, y eso es lo que ellos vigilan, ¿no? Cómo es que ellos se movilizan y cuántos clientes tienen al día. Entonces, y eso hace que aleje el servicio que nosotros brindemos y al mismo tiempo también nuestra seguridad se ponga en peligro, ¿no? Obviamente vamos en equipo, pero es difícil el abordaje. ¿Y qué hacemos ante eso? Coordinamos con líderes, lideresas, para hacer visitas en otros momentos, en otros espacios, como los lugares donde ellos viven. Pero al igual, ¿no? Eso también tiene una situación que también no es fácil, porque ellos están en una situación de que cualquier persona que se les acerque como promotores para darles información, ellos por su tiempo que dan para recibir esta información, es que también condicionan a que se les haga un pago, ¿no? Para que ellos puedan cumplir en tener dinero en el día al día y poder pagar sus alimentos, sus cuartos, incluso hablan de que tienen que tener dinero sí o sí durante el día para pagar a estas personas que les cobran cupo. Entonces, y eso hace que aleje el sistema de acceso al programa que nosotros brindamos para nuestras comunidades, ¿no? Muy Eso bien. quería compartir.
Muchas gracias, Fernando. Mira, eso también nos ayuda mucho a entender la naturaleza del trabajo, ¿no? Y eso es algo que un poco es la idea de poder documentar cómo ocurre el trabajo comunitario, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan, cuáles son los problemas a los que se enfrentan. El trabajo con mujeres trabajadoras sexuales y personas trans. Yo, en los países donde trabajamos y por lo que hemos seguido escuchando, es donde están los mayores desafíos, es donde están los mayores riesgos y donde hay mayores dificultades para acceder. Sin embargo, como ustedes lo están mencionando, hay muchas acciones muy novedosas e innovadoras que muchas organizaciones están implementando. Keren, me parece que Women's quiere hablar y si quiere le damos la palabra a ella. Y yo creo que el jam ya lo podemos brincar, porque un poco esta discusión es sobre eso, es lo que queríamos hacer, nomás que con una cosa más tecnológica. Pero finalmente lo que nos importa es escuchar sus voces, escuchar sus aportaciones, escuchar sus experiencias, porque en el proceso de diagnóstico, lo más importante es entender qué está ocurriendo en el campo para poder, a partir de entender las situaciones de riesgo, poderlos transformar en soluciones. Y digamos, esa es, digamos, la dinámica básica de lo que nosotros tratamos de hacer en este trabajo. Sí, adelante, Keren. No, Anuar, sí, creo que muy orgánicamente hicimos el ejercicio de esta discusión sobre los riesgos de seguridad en el campo más comunes y ejemplos de cómo lo han enfrentado. Y yo creo que podríamos terminar este espacio con la última manito que tenemos y después de la siguiente presentación van a haber otros espacios más para participación. Así que le doy la palabra a Wemis. Wemis, please go ahead. All right, thank you so much. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Así que no me voy a tardar mucho, simplemente quería hablar rápidamente acerca de Guyana. Así que obviamente en Guyana tenemos aquí también un área geográfica bastante amplia y en ciertas partes está bien, no hay protección, no hay temas de protección ni temas de seguridad, pero por ejemplo en las tierras internas y en las áreas rurales, ahí sí, esos son los lugares en donde las personas, su seguridad se ve amenazada. Así que solamente quería mencionar acerca de estos temas culturales y el diferente entendimiento de las normas culturales dependiendo de las diferentes áreas del país en los que la comunidad LGBT y la comunidad trans está operando, así, y de cómo la sociedad los ve y cómo reaccionan ante ellos. Y yo creo que el caso de Guyana también, o sea, me da mucho gusto que haya personas de Guyana, de Belice, porque creo que escuchar también para América Latina las situaciones que se presentan en los países del Caribe nos ayuda mucho a entender temas de seguridad y protección que muchas veces no reconocemos. Y me parece que es muy importante entender también cuáles son los desafíos de países como Guyana, Surinam, Jamaica y Belice, ¿no? Muchas gracias, Wemis, por el aporte. Gracias, Pues, Wemis. ¿Sí o no? pues pasamos con Rosa. Sí. Sí, sí, sí. Ya tuvimos esta discusión orgánica sobre los riesgos, pero otra cosa que queríamos dar en este taller es ver qué herramientas tenemos y cómo se utilizan. Como qué es un listado de verificación, porque es importante saber hacerlo, tenerlo, analizarlo, cómo se pueden identificar de una manera más precisa los problemas principales y las estrategias que pueden ser implementadas para abordarlo dentro del contexto del país y lo que está pasando. Y también ver cómo transformar estos hallazgos del diagnóstico a las necesidades del objetivo para el por qué tener un plan de seguridad de protección. Con esto invitamos a Rosa González, que ha sido una de las consultoras que han estado acompañando ese proceso ya en 2 países de planes de seguridad y protección. Así que le doy el espacio. Hola a todos y todas. Bueno, tengo muchísimas ganas de compartir estas herramientas que hemos estado trabajando desde la plataforma.
porque pues he tenido el privilegio de aplicarlo en 2 países, en Guatemala y en República Dominicana. Así que muchas gracias por estar participando en esta sesión. Antes de contarles un poco de las herramientas, quiero hacer como un breve resumen para quienes es primera vez que escuchan hablar de la herramienta, de ¿cuál es la historia de la herramienta? Bueno, la herramienta se elabora en la región MENA, que son países del Medio Oriente y África del Norte, allá por 2019-20, si no estoy equivocada, y en 2020 desde la plataforma LAC se hizo un trabajo bastante intenso para conocer la herramienta, para entender la herramienta, pero sobre todo para adaptar la herramienta para los países de Latinoamérica y el Caribe. En 2021 comenzamos un pilotaje en Guatemala, bueno, en los países que ya mencionó Ana, Guatemala, República Dominicana y Belice, 2021 y 2022. Y ahora, actualmente podemos decir de que la herramienta ya está bastante adaptada al contexto de Latinoamérica y el Caribe, pero también es una herramienta dinámica, como lo hemos dicho desde el equipo de plataforma LAC. Esto quiere decir de que se puede adaptar tanto la herramienta como tal y como cuando se aplica en el campo. No es una herramienta dura, es una herramienta flexible que cuando la llevamos a las comunidades, cuando la llevamos a las organizaciones, hacemos un trabajo conjunto de revisión, acordamos los ajustes que hay que hacerle a la herramienta para que la implementación sea lo más cercano posible a los contextos de los países en los que se va a aplicar la herramienta. Así que bueno, eso era como un poquito la historia de dónde surge la herramienta y en qué estamos en este momento. Como podemos ver en la diapositiva, la caja de herramientas, parte de la caja de herramientas tiene 3 herramientas. La primera es la evaluación, la segunda herramienta es la lista de verificación y la tercera herramienta es elaborar los planes de seguridad y protección. La herramienta de evaluación, como le dice su título, nos permite conocer qué es lo que está sucediendo qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo y a lo mejor poder proyectar cuáles son estas situaciones a nivel macro de contexto de país y cómo las situaciones en los diferentes niveles que ya vamos a ver más detalladamente pueden afectar significativamente el trabajo de las organizaciones y podrían, por un lado, aumentar los riesgos de seguridad y protección. Pero bueno, no solo se hace la evaluación de los riesgos, sino que también se evalúan las oportunidades. Nosotros sabemos que las organizaciones de sociedad civil, lo que hemos encontrado hasta ahora es que ninguna de las organizaciones con las que hemos trabajado tenía un plan de seguridad como tal, pero sí tenían algunas orientaciones de cómo actuar en caso de que su personal, sus instalaciones físicas, sus archivos digitales podrían haber estado en riesgo. Entonces también recogemos todo ese contexto, tanto del país y también de las organizaciones de sociedad civil. Hacemos una lista de verificación donde intentamos ir un poco más a profundidad de qué es lo que está sucediendo en los diferentes contextos de donde opera la organización, tanto a nivel físico como a nivel del trabajo de campo. También indagamos sobre las posiciones políticas de la organización y cómo podrían estas aumentar o disminuir sus riesgos de seguridad. Y por último, hacemos lo que son los planes de seguridad. Entonces, vamos a ir hablando uno a uno. Entonces, como decía, en la herramienta 1, hacemos la evaluación del contexto, donde indagamos sobre, voy a quitar mi cámara porque tengo aviso de bajita el internet. En la herramienta 1 hacemos un análisis de factores, tanto del entorno, tanto interno como externo. A grandes rasgos puedo decir que en el entorno externo indagamos sobre qué pasa con la criminalización de las poblaciones clave,
y las acciones que pueden estar haciendo las poblaciones clave en el campo. Por ejemplo, se criminaliza el condón, se criminaliza los lubricantes, solo por poner un par de ejemplos. También qué fortaleza y capacidades tienen los programas que se están implementando, cuáles son las fortalezas y capacidades de las organizaciones de sociedad civil que están implementando, qué pasa con la vulnerabilidad política del Estado, tiene o no políticas que reconocen los derechos de las poblaciones clave o que limitan estos derechos. Hay inestabilidad política, por ejemplo, cambios de gobierno de derecha que sabemos que hacen que los derechos de las poblaciones claves, sobre todo, retrocedan. ¿Qué está pasando con el financiamiento? ¿Cuál es la opinión pública acerca de las poblaciones claves y los abordajes que llevan adelante? Y una cosa que decía Anwar es que también indagamos sobre la ubicación de las organizaciones o la ubicación de las acciones de prevención que hacen, si son rurales, si son urbanas, porque los contextos podrían ser muy, muy diferentes. En algunos, nunca se sabe, hasta que uno está en el campo, puede indagar que a lo mejor en el área rural hay una mayor comprensión de las mujeres trans, por ejemplo, o que el tema de criminalización es más alto en las ciudades. Entonces, por esto es súper importante hacer un análisis de contexto. ¿Y qué pasa con el rol de las iglesias, de la religión? Y bueno, y en ese entorno podemos seguir indagando una serie de factores que pueden poner en mayor riesgo el trabajo que hacen las poblaciones y a las poblaciones mismas. También en este análisis de factores del entorno, ayudamos a las organizaciones a hacer un análisis interno sobre su estructura de la organización, sobre sus normas laborales y también si hay o no rotación de personas. Para el tema de prevención y mitigación, se analizan algunas estrategias y articulación con aliados externos que pueden influir en la percepción política. Es importante, y que Anor también lo presentaba, documentar los daños en las zonas inseguras. ¿Por qué es importante documentar? Porque en nuestra experiencia mirábamos que muchos de los casos de riesgo que experimentan las organizaciones durante las implementaciones en el campo se quedan como anécdotas, se quedan como un cuento que vengo y le cuento a mi compañero de campo que alguien me amenazó, me robaron el celular que uso para el trabajo, pero luego no existe un reporte de esa situación particular. Entonces, creo que es importante documentar los daños que se están identificando en el campo. También es importante proteger los puntos de atención, las oficinas, mantener seguro tanto a los trabajadores en el campo como a los trabajadores virtuales. Creemos que el tema de la virtualidad también es una ventana que pone en riesgo a las personas que están trabajando con poblaciones clave, sobre todo en algunas aplicaciones. También como mitigación es importante el desarrollo de protocolos de seguridad que, como les mencionaba, no encontramos ninguna organización que tuviera un protocolo. Y mantener seguros los datos. En esta parte de prácticas y de prevención y mitigación, la herramienta también proporciona algunos estudios de caso. Los estudios de caso que ya tiene la herramienta son de Guatemala y también son de República Dominicana. No sé si hay de Belice. Para responder a los retos que ya Mateo compartía algunos, es súper necesario implementar los enfoques del programa de VIH. ¿Y cuáles son esos enfoques? No hacer daño. Ese es uno de los, como los principios que se debe de tener.
¿Y qué buscamos con esto? Priorizar el bienestar de las y los trabajadores. Que si reportan una situación de riesgo, en nuestro afán de responder a esa situación de riesgo, no vamos a empeorar la situación. Por ejemplo, revelar las fuentes de información, no hacer buen uso de los datos, etc. Entonces, tener eso muy en mente, que cuando respondemos a una situación de riesgo, tenemos que estar muy seguros que esta respuesta no va a causar más daño. También decía Mateo, nada sobre nosotros sin nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones que se establezcan en el plan de seguridad deben de ser analizadas, consensuadas y decididas con las poblaciones que están prestando los servicios, que están en el campo. También un enfoque basado en derechos. Proteger y respetar los derechos humanos de las y los trabajadores en todas las áreas de la organización implementadora. Y también un enfoque por el propio país. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que hay una herramienta que ya tiene una serie de formularios, de orientaciones, eso no quiere decir de que las y los técnicos de plataforma o de otra organización que esté implementando las herramientas dirigen la acción. La acción se dirige desde la decisión del país en el que se está dando la asistencia técnica y sobre todo desde las poblaciones que están ejecutando el proyecto del Fondo Mundial. Importante asegurar el financiamiento del programa de protección, no dejar al azar. Todas las actividades que se establezcan mínimamente deben de tener un presupuesto. También nosotros identificamos durante el trabajo de campo que hay algunas acciones que se podrían y que se están llevando a cabo con presupuestos mínimos o algunas sin presupuesto, pero aunque sea así, siempre hay que asegurar cómo se van a implementar. Hasta ahora, el financiamiento ha sido a través de las eficiencias. Pero escuchábamos que a partir de las ventanas más recientes de las solicitudes de subvención se asegura un porcentaje para financiar el programa de protección. Y asegurar que todos conocen el plan. No podemos tener un super plan que está engavetado. Es importante debatir sobre el nivel de riesgo que tiene la organización. Creo que no hay ninguna organización que trabaje en derechos humanos que no asuma cierto riesgo. Y aquí el análisis es hasta dónde la organización, los líderes y las líderes de la organización, los trabajadores de campo, los coordinadores de los programas están en la capacidad de aceptar el riesgo. Esto es como parte de las conversaciones que se deben de tener para elaborar el plan de seguridad. Reconocer que también hay diferentes vulnerabilidades de cada trabajador y trabajadora de campo. Por ejemplo, bueno, y no solo de campo, las líderes, los coordinadores, los directores de las organizaciones implementadoras. Entre estas vulnerabilidades también intentamos que las organizaciones tengan claridad con esto y puedan puntearlas sobre todo, por ejemplo, el género. ¿Quiénes están más en riesgo? Están las personas jóvenes, los hombres gay, las mujeres trans o la edad, las personas más jóvenes o las personas de una edad mayor. Y también el estatus legal podría ser de que las organizaciones estén dando oportunidades a personas que no tienen un estatus legal en el país, o que también podría ser de que por estar dando servicios a personas que no tienen legalizada su estadía en el país, eso puede generarnos riesgos. Ya lo hemos visto en algunos países, sobre todo en República Dominicana, con los trabajadores que migran de Haití hacia Belice. Es importante aprender unos de otros,
Y aquí hay una cosa que es súper importante y que en los últimos años, sobre todo después del COVID, se ha retomado muy fuertemente, es atender la salud mental de los y las trabajadores de las organizaciones de sociedad civil. Ya esto ya se ha desmitificado, ya se le han quitado muchas etiquetas que la persona que requiere servicios de salud emocionales está enfermo o está enferma de la cabeza, sino que es una necesidad y que dentro de los planes de seguridad y protección debería de considerarse. Vamos a entonces hablar ahora de si estoy hablando muy deprisa, por favor me detiene. Vamos a hablar ahora de la herramienta de la herramienta 2, que es el listado de estrategias de seguridad, ¿verdad? Es como una lista de verificación, de hacer un checklist de las organizaciones implementadoras para ver qué es cómo se está respondiendo a las necesidades de seguridad. Y vamos a intentar hablar un poquito de cada uno de los aspectos de esta herramienta. Entonces, acá está. La lista de verificación. Esta herramienta está diseñada no como para reemplazar lo que ya la organización está haciendo, sino para ayudarle a identificar otras cosas que se pueden implementar o que se pueden mejorar. Mejorar si ya la organización tiene una mínima estrategia de seguridad, que como les mencionaba, puede ser que no la tenga escrito, pero que ya hay algunas cosas que están haciendo por sentido común, porque la gente en base a la experiencia ya lo hace de manera natural. Y la lista de verificación pues ayuda un poco a ver qué es lo que ya se está haciendo y qué se necesitaría pues sistematizarlo a través de un plan de seguridad y protección. La lista de verificación es una lista bastante amigable donde recogemos información general de la organización, como qué tipo de organización es, dónde trabaja, con qué población, qué tipo de seguridades mínimas ha estado implementando. También indagamos sobre las personas que trabajan ahí en materia de prácticas de seguridad o riesgos a los que se pueda estar enfrentando. Hacemos lo mismo con los lugares de trabajo. Indagamos, como decía, sobre las situaciones de riesgo personal y sobre los procesos que tiene la organización para aumentar la seguridad de su personal. También ayudamos a la organización a identificar las necesidades y oportunidades que se tiene para aumentar la seguridad y protección. Aquí lo que se logra es informar sobre las situaciones más urgentes que hay que resolver en materia de riesgos, tanto para la organización como para el programa del Fondo Mundial que están implementando. La lista de verificación intentamos que sea altamente participativa y que recoja las experiencias de todos los involucrados y de todos los roles que la organización cuenta para implementar el programa del Fondo Mundial. Por ejemplo, involucrar a las direcciones ejecutivas, a las coordinaciones del programa, al personal de campo y también a algunos usuarios y usuarias algunos usuarios y usuarias del programa. Aquí también vemos el tema de comunicación, confidencialidad y revisión. Lo importante es compartir los resultados del análisis de la lista de verificación. Y también la herramienta brinda algunos escenarios de seguridad y protección que pueden ser pues orientadores para elaborar el propio programa de seguridad y protección.
Ups, me fui a la última. Ahorita me regreso. Y por último tenemos la metodología para el desarrollo de planes y proyectos de seguridad y protección. Aquí también ¿cómo se implementa? Los participantes deberían de también estar, muchas de las personas que se entrevistaron durante el trabajo de campo o si la metodología que se usó fue virtual, intentar de que muchos de los que han estado haciendo todo el análisis de seguridad participen en el taller para la implementación de la herramienta 3, que es un taller de 2 días y medio, 3 días, donde se inicia con una discusión por parte de todos los involucrados de los hallazgos que se encontraron durante el análisis de seguridad, tanto con la herramienta 1 y la herramienta 2. Y aquí es súper importante el ejercicio de priorización, porque resulta que los eventos de donde la seguridad se ha puesto en riesgo son muchísimos. Y como decía Ana, la importancia de escuchar nos ayuda a que las mismas organizaciones vayan identificando cuáles de aquellas cosas que pasan en el campo, que le pasan al líder, que le pasan al coordinador, que le pasan a las organizaciones o a los datos deben de ponerse en un plan de seguridad y protección, porque concuerdo totalmente cuando hemos dicho en varias ocasiones ya en esta sesión que está tan naturalizado el riesgo, está tan naturalizado los eventos de seguridad que hemos tenido que ya pasan como desapercibidos. Entonces, lo que se hace con la herramienta 3 es hacer un ejercicio de priorización porque además tiene que ver con cuestión de recursos. Luego se hace un plan de acciones y se presupuesta. Los presupuestos siempre son un reto. Nunca va a haber suficiente dinero para responder a las necesidades de seguridad y protección que tienen las y los trabajadores que tienen acciones en el campo con poblaciones clave. Entonces, por eso es el ejercicio tan importante de priorizar. Y por último, otro de los retos es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo se hace sostenible un plan de seguridad y protección? También la herramienta 3 ayuda a dar algunas orientaciones para el tema de sostenibilidad, que puede ser fortalecer aquellas acciones que no necesitan dinero, que tienen que ver con decisiones políticas de los directores, de las juntas directivas de las organizaciones, horarios flexibles, no trabajar en algunas zonas en solitario, sino que ir a un equipo. Eso no afecta significativamente los presupuestos o demanda significativamente un presupuesto. Y otras decisiones políticas, por ejemplo, institucionalizar el plan de seguridad y protección que sea parte de sus planes estratégicos y que puedan de alguna manera conseguir financiamientos con otros donantes para hacer un plan de seguridad robusto y que más allá del financiamiento del Fondo Mundial o cuando termine el financiamiento del Fondo Mundial, la organización pueda tener un plan de seguridad y protección que pueda continuar implementando. Eso es lo que quería compartirles en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también como recordatorio, lo que acaba de compartir Rosa, lo puse en el link que está en el chat. Puse el link en el chat donde está la caja de herramientas en español, está la caja de herramientas, el toolkit en inglés, y también puse los 3 estudios de caso de Belice, de República Dominicana y Guatemala. Todos estos links están tanto en español como en inglés por si quieren leer más, alguna duda y quieren conocer más sobre el proceso de cómo se hicieron estos planes de la implementación de la caja de herramientas. Tenemos 17 minutos antes de cerrar la sesión, pero yo quiero abrir el espacio de nuevo. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda específica sobre la caja de herramientas, sobre la implementación,
si quieren otros consejos de recomendaciones prácticas, si se quiere empezar a hacer ese análisis, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano, pueden abrir el micrófono, así que les dejo este espacio abierto. Sí, Fernando. Sí, gracias. Sí, yo solamente, bueno, siguiendo la sesión que estamos conversando en el taller, me parece válido este tema de reflexión que tenemos las organizaciones comunitarias que trabajamos con poblaciones claves con apoyo del Fondo Mundial. Por ejemplo, el trabajo que nosotros realizamos básicamente está centrado en el tema, claro, de dar acceso a los programas que nosotros brindamos en el marco de los derechos humanos a nuestras comunidades, como son las pruebas rápidas, la vinculación, entrega de paquetes. Y creo que aquí viene la reflexión. Justamente el trabajo de las organizaciones está centrado básicamente en eso, ¿no? Y entonces, nunca desde la implementación o la elaboración de los proyectos para la oferta comunitaria se ha pensado en este tema que justamente estamos trabajando hoy día, que es lo que es seguridad y protección, y tener un plan. Para eso no ha sido visto en el tiempo, ¿no? Y es ahora que estamos teniendo este desafío en cuanto a lo que es seguridad y protección, porque también básicamente nos estamos centrando en hablar sobre seguridad y protección eh, en el campo, que es válido, pero también es válido en los espacios donde que ofrecemos el trabajo con nuestras poblaciones, ¿no? Que es ahí donde que estamos encontrando actualmente muchas dificultades, ¿no? Por el tema, por ejemplo, eh, eh, que a las organizaciones también se está viendo el tema de cobro de cupos, ¿no? Con esta fachada de brindarte seguridad, no te va a pasar nada, y esto, ¿no? Entonces, y también el tema de quienes se acercan a nosotros a recibir estos programas que nosotros brindamos de promoción y prevención, pero que al mismo tiempo tienen otra intención. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, desde la experiencia que nosotros tenemos acá? Otra intención también desde las mismas poblaciones que se acercan, ¿no? Como nosotros hemos percibido que están sondeando que el espacio donde brindamos esto, qué equipos tiene, ¿no? ¿Quién te hace preguntas, por ejemplo, así indirectamente, quiénes te financian, de dónde sacan fondos, ustedes cobran por brindar ese trabajo o son voluntarios? O sea, ese tipo de cosas llegan también y nos traen cierta alerta también a nosotros y cierto temor también, ¿no? Eh, y esto es a lo que nos enfrentamos en el día a día. Por ejemplo, en el servicio que nosotros brindamos en Lima Centro, existía una propuesta, por ejemplo, que en la sala de recepción, donde vienen las personas es como una sala de espera para donde se les brinda la atención, que se pretende, por ejemplo, colocar una cierta tema de un televisor, por ejemplo, ¿no? Que nos parece interesante para que, como una herramienta mientras se esperan su turno de atención. Pero ya esto es imposible porque frente a esta situación de que llegan algunas personas malintencionadas, de que están viendo con qué equipamiento cuentan, o sea, ¿no? Y eso también genera ese temor a que más adelante, luego de eso, podamos sufrir este tema de cupos o de robos a, a, a mano
con armas, ¿no? Entonces, y eso también genera cierto temor y miedo y una limitante dentro de los servicios que nosotros brindamos. Y esto no se había visto reflejado anteriormente como para tener un plan de seguridad y protección, porque está centrado básicamente el trabajo en brindar acceso a los programas y cumplir metas o indicadores, ¿no? Y pues esto también pone en medio el tema del miedo de hacer un trabajo eh, con la garantía de sentirte libre, sin temor, ¿no? Y es ahí que también juega el tema de la salud mental, porque estás ahí como que a la perspectiva, quién viene o quién no a los servicios que también uno brinda, ¿no? Tanto de la población que viene y tanto otros que están merodeando en alrededor de la organización, del trabajo de la organización que hace, ¿no? Como estas preguntas que a nosotros nos hicieron, por ejemplo, así que nosotros lo asumimos de un modo con qué intención, cuando vemos que la persona mira el espacio y ve con qué áreas cuenta, qué hay en esas áreas de equipamiento, si tienes cámara o no tienes cámara, y te pregunta si tienes una cámara, si la cámara está prendida, si la cámara es solamente de finta. O sea, cosas así, ¿no? Que ya debe ponerse en alerta ya y traernos a una situación de que en los próximos programas o subvenciones que se hagan, sí se considere tener el apoyo para las comunidades de contar un plan de seguridad y protección, ¿no? Y qué estrategias además pudiéramos tener para poder, en caso suceda una situación que no queremos que pase, ¿no? Sí, Es un poco también, quería comentarles, a modo de reflexión, ¿no? muchas gracias, Fernando. Y sí, los planes de seguridad y protección es una de las cosas primordiales que también se tienen que hacer organizaciones, específicamente cuando estamos trabajando en el área rural. Porque hemos visto dentro de los últimos 2 casos todos estos riesgos que ya están muy normalizados en las comunidades. Yo, antes de pasarle la palabra también a María Victoria, solo voy a compartir otro link que es el del boletín de este mes de la plataforma, que es, el tema es de seguridad y protección, por si necesitan más información sobre los planes. Y el boletín va a estar en inglés a final de este mes y también se va a estar las grabaciones de este webinario porque me llegó una consulta de poder compartir la grabación y sí le vamos a compartir. Gracias, Fernando, de nuevo por el aporte y tenemos otra manita que es de María Victoria. María Victoria. María Victoria González. ¿Sí? Bueno, mientras María enciende su micrófono, yo también quiero volver a preguntar si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario. He dejado todos los links en el chat, varios me lo volvieron a pedir. Ay, hola doctora. Sí, Tenía problemas acá. Qué pena. no hay problema. No, Ya una está bien. preguntita. Por casualidad, Fondo Mundial está apoyando a Colombia. Por ejemplo, acá en Colombia, en Urabá, apartado Antioquia, es uno de los municipios PD por el conflicto armado. Hemos tenido apoyo de Fondo Mundial, pero hace años que la corporación de nosotros tuvimos apoyo de Fondo Mundial, pero no hemos vuelto a tener apoyo y se nos es necesario como para los paquetes porque acá el hospital, como dije anteriormente, pues no recibimos ese tipo de apoyo para trabajar con los habitantes de calle, para que no se compartan la jeringa, los lubricantes. Me parece como tan excelente ese apoyo de Fondo Mundial. Entonces, esa era mi pregunta, doctora. Muchas gracias.
Gracias, María. Yo creo que yo le voy a referir esa pregunta a Anuar. María Victoria, ahí lo que nosotros no tenemos detalles sobre la subvención en los países. Entonces, lo que yo te sugiero es que te acerques al MCP de Colombia para que ellos te den más detalles sobre cómo está trabajando el receptor principal y los subreceptores, en qué áreas se está trabajando y cuáles son las diferentes actividades que conforman la subvención, porque esa información no la tenemos, pero lo que te puedo decir es que Colombia tiene una subvención, es elegible, pero los detalles con más certeza te los pueden dar en el MCP. De nada, María Victoria. En los últimos 5 minutos, mientras hay espacio para una intervención más, yo les voy a pedir el favor, si nos pueden ayudar, a contestar una encuesta muy rápida de 4 preguntas. Así nos va a dar a nosotros, que va a ser aquí en Zoom, le van a aparecer en pantalla. Tiene que salir ahora. Es una cosa muy rápida, nos va a ayudar no solo a saber cómo podemos mejorar los talleres de ahora en adelante en la plataforma, pero saber en lo que nos tenemos que enfocar cuando se está hablando de planes de seguridad y protección y la forma en cómo implementarlos. Son preguntas de selección múltiple y la última solo es algún aporte necesario, así que les pido si nos las pueden ayudar a llenar. Si no me avisan, si no las pueden ver, si tienen algún problema en visualizarla o que o no les ha salido. Gracias a quienes ya la están llenando. Y mientras la terminan de llenar, yo solo quiero darle la última palabra, ya sea a los colegas de la plataforma como último mensaje y las últimas recomendaciones de la implementación de la caja de herramientas. Así que creo que voy a darle un minuto a Rosa como las últimas sugerencias cuando se estaba empezando a implementar la caja. Gracias, Keren. Bueno, yo quisiera animar a las organizaciones que están implementando actividades con el Fondo Mundial y las poblaciones claves a que indaguen en sus MSPs sobre las posibilidades de solicitar la implementación para la elaboración de un plan de seguridad, porque sé que todos los países podrán tener la oportunidad de tener los fondos para que puedan hacerla. Igual desde la plataforma, pues podemos responder todas las dudas que se han generado o las intenciones que tengan, ampliar la información, ayudarles a solicitarla. Eso, gracias. Gracias. Y cerramos el primer taller virtual de la plataforma y le doy el último espacio al coordinador técnico, Anwar. Gracias, Keren. Gracias a todas y a todos y a todes por estar esta mañana con nosotros. Es la primera vez que estamos trabajando con esta nueva modalidad. Esperemos que sigamos en esta línea. Vemos que realmente sí hay una diferencia muy grande sobre todo al ver la participación de ustedes y la interacción que se está dando, es un formato totalmente distinto y esperemos seguir por esta línea. Solamente quisiera enfatizar un par de cosas más. El plan de trabajo tiene que estar basado en las acciones que se han identificado como riesgos y estos se tienen que transformar en la identificación de necesidades. Las necesidades se tienen que transformar en objetivos y los objetivos tienen que estar presupuestados. Uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos es que normalmente no hay dinero para implementar los planes de seguridad y protección. Para quienes están vinculados con las subvenciones del Fondo Mundial, para quienes en sus países hay una subvención del Fondo Mundial, es muy importante acercarse a sus representantes en los MSPs para plantearles
la necesidad, sobre todo quienes están haciendo trabajo como subreceptores o subreceptores, enfatizar estas necesidades y empujar para que seguridad y protección sea incluido dentro de las actividades y dentro de los conceptos fundamentales de las subvenciones que el país presenta al Fondo Mundial. También se pueden movilizar recursos de manera externa, pero yo creo que un mensaje muy poderoso que debemos de estar lanzando constantemente es que el trabajo de implementación de las subvenciones del Fondo Mundial están intrínsecamente relacionadas con la vulnerabilidad y la protección. Y por eso, así como se presupuestan acciones para todo lo que tiene que ver con los aspectos operativos, se tiene que luchar mucho para que en las subvenciones haya presupuestos para garantizar seguridad y protección de las personas que implementan las subvenciones. Eso es lo que va a convertir que seguridad y protección no sea una cuestión que se financie esporádicamente cuando hay eficiencias o ahorros dentro de la subvención, sino que sea una acción sostenible en el tiempo. Entonces, mi reflexión final es, aboguen en sus MSPs, aboguen con sus subreceptores subreceptores y receptores principales para poder hacer que el tema de seguridad y protección sea un tema de relevancia y de importancia dentro de la implementación de las subvenciones del Fondo Mundial. Con eso cierro mi intervención y no me resta más que agradecerles a todas y a todos y a todos por estar aquí esta mañana con nosotros. Gracias, Rosa, por tus contribuciones, excelente presentación. Gracias, Keren, por la facilitación del taller. Gracias al equipo de la plataforma por su apoyo y sobre todo muchas gracias a ustedes por estar esta mañana con nosotros. Gracias a todos y todas quienes se quedaron con nosotros las últimas 2 horas y quienes nos ayudaron a llenar la encuesta. Eso va a ser gran utilidad para los siguientes talleres de la plataforma. Cualquier duda sobre el plan de seguridad y protección o del taller o incluso del boletín, pueden acercarse a la plataforma, a mí o a Anwar, y les podemos ayudar. Así que les deseo que tengan un buen resto de la semana y gracias. Vamos a estar compartiendo también la grabación en la página web.